Generador de G123A, uno de los equipos más potentes de la marca Duxon. Unboxing. Este equipo incluye un embudo para carga de aceite, 4 conectores macho de 120 voltios, copa para bujías, llave fijas de 8 y 10 milímetros y llave de 13 y 18 milímetros, llave en T de 17 milímetros y manual de operación del equipo. Adicionalmente cuenta, para la instalación en el chasis con un juego de ruedas, una barra para transporte y un juego de soportes de goma. Y trae incorporado en el chasis 2 barras de traslado. Usos. El generador eléctrico de G123A. Cuenta con arranque eléctrico, ideal para aplicaciones que tenemos tanto en el campo de la industria como para aplicaciones que demanden un consumo importante de energía en oficinas y comercio en general, entre otros. Los generadores Duxon de la familia Match cuentan con un sistema de tarjeta reguladora electrónica de voltaje ABR, que nos garantiza la entrega de una onda estable. Un voltaje estable lo cual facilita la conexión de diferentes electrodomésticos, equipos de cómputo y herramientas tales como televisores, refrigeradores, sistemas de aire acondicionado y herramientas eléctricas en general, entre otros. Características. El generador de G123A, como todos los equipos Duxon, cuenta con placas de datos técnicos en las que se indican las características del equipo tales como potencia máxima, corriente nominal y potencia efectiva a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y otra placa donde nos muestra el esquema eléctrico del equipo. Cabe resaltar que este generador está provisto con tomas de 20 amperios para operación a 120 voltios y con un sistema de conexión por bornes para la alimentación de las 3 fases. También cuenta con breaker de protección de 29 amperios para las tomas de entrega de energía. Medidor BFT, que nos permite registrar el voltaje de salida del equipo, la frecuencia del voltaje entregado y las horas de operación. En el tablero también encontrarán el switch de arranque automático o ATS. Es muy importante resaltar que este switch siempre debe estar apagado cuando se enciende el generador a través de la llave de encendido. El tanque está provisto de una mirilla de nivel de fácil identificación y un filtro de residuos sólidos que nos ayuda a mantener el combustible lo más limpio posible. Al ser un motor de 4 tiempos, es fundamental entender que debemos aplicarle por un lado el aceite y por el otro lado el combustible. Por este lado tenemos el silenciador o exhausto, el filtro de aire y la llave de paso o válvula de paso de combustible. Ensamble del chasis. Alistamiento. Arranque. Los equipos vienen con la batería desconectada para garantizar que la misma tenga la vida esperada. Es importante resaltar que los generadores Duxon con arranque eléctrico tienen una garantía de 6 meses en sus baterías y 3 años en el equipo. El modelo de G123A cuenta con batería de 36 amperios hora a 12 voltios. El modelo de G123A cuenta con arranque eléctrico y para este tipo de arranque se recomienda no mantener la llave en la posición Start durante más de 5 segundos al tratar de poner en marcha el equipo ni tampoco accionarla cuando el motor está en marcha. Recuerden que los equipos de arranque eléctrico permiten realizar encendidos con batería como si fuera un automóvil. Borne. Conexión de la batería para el encendido. Para conectar el borne podemos hacerlo de una manera. Con una llave simplemente aflojamos el borne negativo, podemos proceder también a desmontar el borne. Entonces soltamos el borne y procedemos a conectar nuestro cable al terminal de la batería. Es fundamental torquear de manera apropiada el borne de las baterías. Después de conectada la batería vamos a proceder con las labores de carga de fluidos. Carga de fluidos. Realizar esta operación en una superficie nivelada.
Antes de encender nuestro generador, lo primero es colocar el aceite. Recuerden que son equipos de 4 tiempos y estos utilizan aceite multigrado 10W30 para motor a gasolina. Cualquier marca funciona perfectamente. El aceite se carga en el orificio que cubre el tapón, ubicado en la tapa de la culata. Lo ideal es hacer uso de un embudo, para facilitar la aplicación del aceite. 1,4 de aceite es necesario para la operación del generador. Podemos apreciar cómo el nivel de aceite se encuentra dentro de los límites recomendados de la varilla medidora, ubicada en el cárter del motor. Posteriormente colocamos la varilla y se inserta con la fuerza de la mano. Cuando se desea realizar el cambio de aceite, se debe soltar este tapón de drenaje. Preferiblemente se enciende el equipo durante 1 o 2 minutos para que tome temperatura el lubricante. Se suelta el tapón. Se retira todo el lubricante. Se coloca nuevamente el tapón, teniendo cuidado con la arandela de selle, y se carga el aceite nuevo por el orificio de llenado. El equipo cuenta con un sensor de nivel de aceite que impide la avería del motor por falta de este fluido y a su vez impide su funcionamiento si el nivel de aceite es muy bajo. Por lo tanto, si el motor tiene poco aceite o no tiene aceite, el motor se apaga. Cambio de aceite. El primer aceite es recomendable retirarlo a las 10 horas de trabajo. Posteriormente a esta primera carga de aceite, el segundo cambio se realizará a las 30 horas y los posteriores cada 80 horas. Si en su país o región hay una cultura estricta de mantenimiento, Duxon recomienda el primer cambio antes de 50 horas y los posteriores máximo cada 100 horas. Llenado de combustible. El generador cuenta con un filtro para residuos sólidos o malla. La recomendación siempre es dejar la malla instalada. Utilice siempre un recipiente adecuado para el suministro del combustible. No haga uso de botellas de algún tipo de refresco o detergente. Siempre un recipiente apto para gasolina. Se puede usar gasolina corriente o regular desde 82 a 85 octanos, según el país en el que se encuentre. El tanque cuenta con una capacidad de 45 litros o 11,9 galones y una autonomía de 8 a 10 horas dependiendo de la condición de carga que tenga el generador. Encendido. El interruptor de arranque automático o ATS siempre debe estar apagado cuando se encienda el generador a través de la llave de encendido y solo se accionará en modo on cuando se automatice el arranque. A su vez, el breaker de protección debe estar en la posición off para el encendido. Se debe llevar a la posición on una vez se encienda el generador y se hayan conectado cargas. Primero daremos apertura a la llave de combustible, que es este elemento. Debe estar en la posición vertical. Posteriormente procedemos a manipular la palanca de choque, colocándola en la posición de encendido, que es en la que se obstruye el paso de aire, para que la mezcla inicial en el carburador sea más rica en gasolina. De esta forma encienda fácilmente el equipo. En este caso, la posición de encendido del choque se realiza alando la palanca. Recuerden que tan pronto encienda el motor debe regresarse el choque a su posición de apertura, empujando la palanca. Todos los motores Duxon de la familia 4 tiempos son tecnología OHB. Eso quiere decir que son motores con válvulas en la cabeza de la culata, lo que los hace muy eficientes en el consumo de combustible, con bajas vibraciones, un bajo volumen y por supuesto un bajo peso. Finalmente debemos insertar la llave en el switch de encendido y llevarla a la posición on. Opciones de encendido. Con llave, de igual manera a como se enciende un automóvil. Una vez encendido el equipo, recomendamos esperar entre 1 y 3 minutos para colocar carga al equipo. Conexión de equipos. Es muy importante resaltar el cuidado que se debe tener al distribuir la carga en nuestro generador. Recordemos que para uso con sistemas monofásicos y bifásicos el desbalance de carga entre fases no debe superar el 30%. Vamos a probarlo con un equipo de la marca Sifken. Para lo cual, como antes mencionamos, conectamos nuestra herramienta y se lleva el breaker de protección a la posición on. El BFT nos muestra que entra en funcionamiento. Apagado.
Si se va a operar el equipo nuevamente, al cabo de unas horas o unos días, solo es necesario, para apagar el equipo, llevar el breaker de protección a la posición off, mover la llave en el switch a la posición off y desconectar las cargas. Si el equipo no se va a operar por varias semanas, la recomendación es cerrar la llave de paso del combustible mientras el equipo está encendido. Les recuerdo que queda cerrada en posición horizontal. Debemos dejar que el combustible del carburador se consuma en su totalidad, básicamente dejando que el equipo se apague solo. De esta manera la gasolina no queda en los asientos de la taza del carburador y no se pega, y cuando usted necesite su equipo, va a ser muy fácil encenderlo. Tan pronto el equipo se apague porque se quede sin gasolina, en la taza del carburador debemos pasar la llave del switch de encendido a la posición off. De esta manera podemos almacenar correctamente nuestra máquina hasta el día que la volvamos a necesitar. Recomendaciones de mantenimiento preventivo. Llave de paso cerrada. Mantenerla cerrada para garantizar que el combustible que está en el tanque no genere una columna de presión hacia el flotador del carburador y termine pasando derecho al cárter y se mezcle con el aceite. Inspección de la bujía. Generalmente cada 300 horas o cada 3 meses. Se recomienda desmontar la bujía con la copa que incluye los accesorios e inspeccionar la condición del electrodo y si es necesario calibrar. De igual forma estos motores de tecnología OHB o de válvulas en la cabeza de la culata requieren calibrar sus válvulas en promedio cada 3 meses o cada 500 horas. Mantenimiento de filtros de aire. Durante el uso en campo abierto donde las condiciones del medio son muy extremas, los filtros se taponan con mayor facilidad. Por lo tanto, el mantenimiento de estos consiste en reemplazarlos dado que están fabricados en papel, no sopletearlos o sacudirlos y volverlos a instalar. Importante. El equipo no debe trabajar sin filtro, porque si el filtro se tapa es sinónimo de que el ambiente tiene mucho polvo y por lo tanto, sin el filtro todo ese polvo va a dirigirse directo al motor generando desgaste. Garantía. Los equipos de Duxon tienen garantía de 3 años, extendida año a año, con mantenimientos anuales en nuestros centros de servicio. Esta garantía está dada por defectos de fabricación y materiales, por lo tanto no cubren defectos por desgaste. Dato importante. Estos motores, al igual que todos los motores a gasolina, tienen una pérdida por altura, entonces para el caso del generador Duxon DG123A, el equipo entregará 9.600 vatios de potencia sobre el nivel del mar. Por cada 100 metros de altitud perderá un 1% de potencia, es decir que si estamos en una ciudad a 1.000 metros de altura estaríamos perdiendo un 10% y la planta no entregaría 9.600, sino 8.640 vatios máximos, y así sucesivamente a mayor altitud. Les recordamos la importancia de seleccionar bien su planta eléctrica. Tener un cuidado responsable con el equipo Duxon que siempre será la mejor solución en equipos de uso industrial a un excelente precio.